Hola, que el Señor les bendiga. Reciban un saludo de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Soy su hermana Luz Francisca Medina Medellín. Este, Hoy vamos a hacer la dinámica del libro de Hebreos. Recuérdense que estamos aprendiendo un repaso, ¿sí? A manera de preguntas y respuestas, las respuestas en base al libro de Hebreos. En esta ocasión, vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿de qué manera habla Dios a su pueblo? Según lo dice el libro de Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios ha hablado de muchas maneras, primeramente por medio de los profetas, hablaba a su pueblo y después a través de su Hijo Jesucristo. La siguiente pregunta, ¿quién es superior a los ángeles? Según lo dice Hebreos 1:4, dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿sí? Entonces aquí nos está hablando acerca de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Que fue hecho mayor a los ángeles. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue la orden dada a los ángeles de Dios? Según el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 6. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces la orden dada a los ángeles fue que adoraran al primogénito de Dios. La siguiente pregunta, ¿qué son los ángeles y sus ministros? Lo dice en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 7. Dice, ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, ¿sí? Los ángeles de Dios son espíritus y los ministros o los que vienen a ministrar, los espíritus que ministran, son llamas de fuego. O sea, son manifestaciones de poder. La siguiente pregunta, ¿quién está sentado a la diestra del Padre? Según lo dice el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 13. Dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Entonces, pues aquí está hablando de Jesucristo, su Hijo. Entonces, Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Siguiente pregunta, ¿qué sujetó bajo los pies de Jesús? Según lo dice en el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 8. Ahí nos habla. Dice, todo lo que lo sujeté bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿sí? Entonces, todas las cosas estaban sujetas debajo de los pies de Jesucristo. Siguiente pregunta, ¿quién hizo todas las cosas? Lo dice ahí mismo en el capítulo 3 del libro de Hebreos, en el versículo 4. Dice, porque cada cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, ¿quién hizo todas las cosas? El creador es Dios. Siguiente pregunta, dice, ¿cuál es el mensaje del Espíritu Santo? Según lo dice el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 8 al 10. Dice aquí, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Sí? Entonces, el mensaje era que escucharan la voz de Dios, que pusieran atención y fueran obedientes a lo que el Espíritu Santo les estaba hablando.
Siguiente pregunta, ¿cuál fue la causa por la que no pudieron entrar en el reposo? Lo dice ahí mismo en el capítulo 3 del libro de Hebreos, en el versículo 19. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, la incredulidad es la causa de que nosotros no entremos en el reposo del Señor. ¿Sí? Nuestra falta de fe en Dios nos hace salirnos del área de reposo, de estar confiando en Él. La siguiente pregunta, ¿cómo es la palabra de Dios? Lo dice en el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, de esa manera, aquí en el libro de Hebreos se describe la palabra de Dios como una espada. Siguiente pregunta. ¿Qué aprendió el Hijo de Dios cuando padeció? ¿Cuáles fueron sus aprendizajes en ese momento? Lo dice el capítulo 5 de Hebreos, en el versículo 8. Dice, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, eso fue lo que Jesucristo aprendió en ese momento, en el que se encontraba padeciendo los sufrimientos. Siguiente pregunta, dice, ¿por qué pudiendo ser maestros tenían que ser enseñados? Según lo dice el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en los versículos del 11 al 12. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué quiere decir? Que las personas, en lugar de tener un crecimiento espiritual o una madurez espiritual, se habían quedado simplemente con los principios del Evangelio, pero no indagaron más allá, o sea, no obtuvieron crecimiento, se quedaron estancados. Entonces, por eso seguían teniendo necesidad de alimento líquido, no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque les faltaba madurez espiritual. Siguiente pregunta. Dice, ¿para quiénes es el alimento sólido? Se los acabo de explicar, para las personas que tienen crecimiento espiritual. Lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? O sea, estamos hablando de madurez espiritual y de que ya tienen desarrollados los sentidos espirituales y el discernimiento espiritual. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Aquí vienen en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el versículos 1 y 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sí? Entonces, esos son los rudimentos de la doctrina. Vuelvo y se los repito. ¿Sí? El fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Esos son los rudimentos. Siguiente pregunta, ¿qué es la lluvia para la tierra labrada? Lo dice aquí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La lluvia es bendición de parte de Dios para la tierra, para que pueda ser fértil. Siguiente pregunta, dice, ¿por quién juró Dios la promesa a Abraham? Según lo dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces,
Ese fue el juramento de Dios a Abraham por sí mismo, o sea, Dios le juró por él mismo. Y aquí nos queda claro que no hay nadie mayor que Dios, ¿sí? Siguiente pregunta, dice, ¿quién era Melquisedec? Él lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, ¿sí? Entonces, ese era Melquisedec, era el rey de Salem y era el sacerdote del Dios Altísimo. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que le dio Dios, lo que le dio Abraham a Melquisedec? Volvemos, ya lo acabamos de leer. ¿Sí? En el capítulo 7, versículo 2, dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Sí? Ese es el significado de Melquisedec, y lo que le entregó a Abraham fueron los diezmos. La siguiente pregunta, ¿qué significado tiene el nombre de Melquisedec? Lo acabamos de leer, capítulo 7, versículo 2. ¿Sí? Rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Eso significa. La siguiente pregunta, ¿quién es nuestro fiador? Según lo dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, es Jesucristo nuestro fiador. El que intercede por nosotros. La siguiente pregunta, ¿qué implica un nuevo pacto? Lo dice en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, eso es lo que implicaba el nuevo pacto. Siguiente pregunta, ¿en qué consistía el primer pacto? Sí, lo dice el capítulo 9 en el versículo 1 del libro de Hebreos. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía las ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Sí? Eso era lo que consistía el primer pacto. Ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que era el tabernáculo. Dice que contenía dice que contenía el arca de oro. Lo dice en Hebreos 9, capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice, por el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿sí? La urna de oro contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ¿sí? Eso era lo que contenía la urna de oro. Aquí la nombra como la urna de oro, pero en realidad era el arca del pacto, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿por qué Cristo es el mediador de un nuevo pacto? Según lo dice Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiarán vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, Cristo es el mediador del nuevo pacto porque Él ofreció, Él vino a ser no solamente el mediador, sino Él vino a ser el sacrificio, ¿sí? A través de la cruz para reconciliarnos con Dios. Siguiente pregunta, ¿qué significa testamento? Según lo dice el libro de Hebreos capítulo 9 versículos 15 al 17. Dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna,
porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Sí? Entonces Jesucristo por eso vino a ser el mediador del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tenía que pasar el sufrimiento de la cruz y tenía que hacer su sacrificio en la cruz del Calvario, ofrecerse de esa manera para nosotros reconciliarnos con Dios, y de esa manera él tuvo que ver muerte, ¿sí? para nosotros ser herederos de esas promesas. Siguiente pregunta: ¿cuántas veces debe morir el hombre según lo establecido por Dios? Según el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces solamente podemos morir una vez. Siguiente pregunta: ¿qué es la fe? Lo dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Vuelvo y se lo repito. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo es imposible agradar a Dios? ¿Sí? Lo dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe, pues es imposible que nosotros nos acercamos a Dios, y más es imposible que nosotros agrademos el corazón del Padre. Dice: ¿quién debemos poner nuestros ojos? Según Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Hijo de Dios. Siguiente pregunta: ¿en qué consiste la exhortación de los hijos? Según lo dice el capítulo 12 de Hebreos, versículos 4 y 6. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la muerte, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, la exhortación consiste en ser disciplinados por Dios. Y si nosotros queremos ser llamados hijos de Dios, debemos aprender a aceptar la disciplina de parte de Dios. La siguiente pregunta: ¿por qué debemos soportar la disciplina de Dios? Pues os acabo de decir, porque de esa manera nosotros recibimos el nombre de hijos de Dios. Lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 7 y 8. Dice: si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, si nosotros queremos tener esa diferencia en nuestras vidas, de ser tratados como hijos de Dios y no como a bastardos, tenemos que aceptar la disciplina y la autoridad que Dios ejerza sobre nuestras vidas. Siguiente pregunta: ¿cómo podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios? Según el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, para nosotros nunca dejar de alcanzar la gracia de Dios, debemos no permitir que broten en nuestra vida raíces de amargura. ¿Qué es la alabanza? Siguiente pregunta. Lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Qué es la alabanza? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es la alabanza, el fruto de nuestros labios cuando confiesas el nombre de Dios, ¿sí? Cuando lo alabamos, cuando lo exaltamos con nuestros labios, cuando hacemos esas declaraciones, eso es alabar. La siguiente pregunta: ¿por qué debemos obedecer a nuestros pastores? Según lo dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces nosotros debemos estar sujetos no solamente a la autoridad del Padre, sino también a la autoridad eclesiástica, que es el pastor, que es el que tiene cuidado de nuestras almas, ¿sí? El que ora por nosotros y el que nos tiene bajo su cobertura. Entonces, por esa razón nosotros debemos ser obedientes a la autoridad que ellos representan. Por último, vamos a marcar con nuestro marcatextos las citas bíblicas que vamos a memorizar del libro de Hebreos. Primero, Hebreos capítulo 1, versículo 5 nos habla acerca de las bendiciones. Hebreos capítulo 1, versículo 6 nos habla acerca de bendiciones. Hebreos capítulo 1, versículo 7 nos habla de lo sobrenatural. Hebreos 1 del 8 al 12 nos habla acerca de los nombres de Dios. Hebreos 2, versículos 3 y 4 nos dan testimonio de la palabra de Dios. Hebreos 2 del 6 al 7 también nos habla de testimonio. Hebreos 2, 18 nos habla de testimonio. Hebreos 3:4 nos habla acerca de los nombres de Dios. Hebreos 3:19 nos habla acerca de los pecados. Hebreos 4:12 y 13 nos habla acerca de juicio. Hebreos 4:16 es un texto acerca de la oración. Hebreos 5:8 es un texto acerca de la obediencia. Hebreos 5:12 nos habla acerca de los mandamientos. Hebreos 5:14 nos habla acerca de testimonio. Hebreos 6 del 1 al 2 nos habla acerca de mandamientos. Hebreos 6, versículo 7 nos habla acerca de bendiciones. Hebreos 6 del 12 al 15 nos habla acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas. Hebreos 7 del versículo 2 nos habla acerca de los nombres de Dios. Hebreos 7, versículo 5 nos habla de prosperidad. Hebreos capítulo 8, versículo 6 nos habla acerca del pacto. Hebreos 9, versículo 4 nos habla de testimonio. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos habla de juicio. Hebreos capítulo 10, 19, versículo 19 nos habla de la oración. Hebreos 10:25 nos habla de mandamientos. Hebreos 10:26 nos habla de pecado. Hebreos 10:29 nos habla del pacto. Hebreos 10 del 30 al 31 nos habla acerca de juicio. Hebreos 11:1 nos habla acerca de lo sobrenatural. Hebreos 11:3 nos habla de lo sobrenatural. Hebreos 11:6 nos habla de las promesas de Dios. Hebreos 11:19 nos habla de lo sobrenatural. Hebreos 12:2 nos habla acerca de salvación. Hebreos 12 del 5 al 6 nos habla acerca de mandamientos. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 11 nos habla acerca de testimonio. Hebreos 12:14 nos habla de lo sobrenatural. Hebreos 12, versículo 15 nos habla acerca del pecado. Hebreos 12, versículos 27 y 29 nos habla de lo sobrenatural. Hebreos 13, versículo 2 nos habla acerca del testimonio. Hebreos 13, versículo 6 nos habla acerca de un texto de guerra. Hebreos 13, versículo 8 nos habla acerca de los nombres de Dios. Y por último, Hebreos 13, versículo 15 nos habla acerca de la alabanza. Esos son los textos que vamos a subrayar y a memorizar del libro de Hebreos. Y por mi parte eso es todo. Espero que sea de bendición para sus vidas, que aprendan mucho y que tengan buenas noches.